Así que 3, 2, 1. Decía, vamos a hablar de nuestro hueso. Doc, no lo escucho muy bien. El hueso Vomer es más que un hueso plano o plano, se denomina que es una lámina ósea, puesto que es una es un hueso impar, solo tener ubicado en la parte media en la parte media del macizo facial. Que aplanado, diríamos que es una lámina ósea. Sí, entonces, les comentaba, el hueso Vomer, más que un hueso aplanado como tal, diríamos que es una lámina ósea. Y esta lámina ósea está ubicada prácticamente en la parte media de nuestro macizo facial. De importancia estructural este hueso es porque contribuye a formar el tabique óseo nasal. Forma el tabique óseo nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Bien? Es importante también, puesto que este hueso Vomer divide la cavidad nasal. Entonces, la cavidad nasal ya va completa, la que está viendo aquí, va a estar dividida por el hueso Vomer y la lámina perpendicular del etmoides en las dos fosas nasales, derecha e izquierda. Ahora bien, hueso, esta lámina ósea, voy a quitar todos los demás, es prácticamente un tanto una forma cuadrilátera. ¿Ok? Entonces, tener esta forma cuadrilátera y aplanada, vamos a estudiar dos caras y 4 bordes. 2 caras y 4 bordes. Entonces, más bien hablamos de 2 caras laterales. Entonces, les decía 2 caras laterales, tanto derecha como izquierda. Ahora, estas 2 caras prácticamente van a tener la misma conformación. Prácticamente van a tener la misma conformación. Un tanto lisas, ¿sí? Prácticamente van a ser un tanto lisas.
vamos a encontrar prácticamente en él algo que se denomina unos pequeños surcos vasculares y nerviosos. Es decir, recorriendo todas las caras, la cara, tanto lateral derecha como izquierda, vamos a encontrar pequeños surcos que corresponden a recorridos tanto de capilares arteriales como de algunos ramos nerviosos. El más pronunciado, prácticamente su línea central, vamos a encontrar un canal más marcado, que es el correspondiente al nervio nasopalatino. Entonces, repito, en las caras laterales, prácticamente la conformación es la misma, son tanto lisas por completo. Vamos a encontrar pequeñas estriaciones o pequeños canalitos que corresponden a surcos vasculares, es decir, lo que son propiamente de pequeñas arterias que recorren esta zona. ¿Sale? Vamos a encontrar un solo canal que recorre prácticamente desde la parte superior hasta la parte inferior. Esta que corresponde a un surco nasopalatino. ¿Vale? Ahora bien, estas caras laterales, tanto derecha como izquierda, están recubiertas por una fina capa de mucosa, aproximadamente entre 1 a 2 milímetros. ¿Sale? Lo que hace que en algunas veces estas surcos vasculares, estas arterias, perdón, estas pequeñas arteriolas o venas que están distribuidas en esta cara, pueden quedar expuestas. Y entonces es fácilmente un sangrado por nuestra cavidad nasal. ¿Ok? Esta situación puede ser fácilmente revertible, le comentaba cuando platicábamos en el etmoides, en cuanto a ubicación. Si la situación es una vena, bueno, el otorrino lo que hace es prácticamente tratar de esclerosar la vena que está haciendo el sangrado. El problema se suscita cuando el sangrado es por medio de una arteria, porque el flujo de sangre es más abundante y entonces tiende a incluso llegar a poner en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de los bordes. Entonces vean más o menos cómo es esto. Es una lámina ósea por completo. ¿Vale? Entonces vamos a hablar, y lo pongo aquí de ladito para que lo podamos identificar adecuadamente. Vamos a hablar de un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. Entonces repetimos, borde superior, borde posterior, borde inferior y borde anterior. ¿Vale? Ahora bien, el borde superior, este borde superior, va a estar articulado con la cara inferior del cuerpo del esfenoides, específicamente con la cresta esfenoidal. Entonces, el borde superior va a estar articulado con la cara inferior del hueso esfenoides, específicamente con la cresta esfenoidal. El borde posterior es un borde libre y delimita la abertura posterior de las fosas nasales, que aquí reciben el nombre de coanas.
Entonces repetimos, el borde posterior limita la parte posterior de las fosas nasales, que aquí esta abertura posterior recibe el nombre de coanas. Una última vez, por favor. ¿No entendí? Digo, una última vez, por favor. Claro que sí. El borde posterior del hueso vomer es libre y limita la abertura posterior de las fosas nasales, que aquí reciben el nombre de coanas. C-O-A-N-A-S, coanas. Como la película de Disney, Moana, pero aquí con C, coana. ¿Sale? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta estos términos. La abertura nasal, las que podemos ver aquí por delante, fosa nasal. Ya propiamente en medio, cavidad nasal. Y la abertura posterior se denomina coana. O sea, todo es de lo mismo, ¿no? Pero ya saben, hay que ponernos trabas con más nombres. Entonces, la abertura anterior, fosa nasal. La cavidad intermedia, cavidad nasal. Y la abertura posterior, coana. Ya saben, hay que ponerlos más problemáticos. Luego, el borde anterior, este que estamos viendo acá, si se dan cuenta, está como dividido en dos porciones. ¿Sale? Entonces, la primera porción, esta que voy a insertar acá, la primera porción del borde anterior se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, del borde anterior, su primera porción se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Y acuérdate que entre estos dos huesos, entre el vomer y el etmoides, en su lámina perpendicular, forman el tabique óseo nasal. Y te acordarás que decíamos que en esta zona de articulación, es una zona muy delgada, muy friable, por per se, siempre, prácticamente la mayoría de nosotros, tiene una ligera desviación de ese tabique nasal por un pequeño defecto que se presenta en todos en esta articulación. Les decía cuando hablábamos de nuestro etmoides, que para saber hacia dónde tienes desviado ligeramente tu tabique, taparas una narina, una fosa nasal, jala aire. Tápate la otra, jala aire. Y vas a percibir que en una entra menor cantidad de aire. Digo, no es que esté tapada por completo, pero sí sientes cómo entra menos cantidad de aire de un lado u otro. Hacia tu fosa nasal, donde entra menos cantidad de aire, es hacia ahí donde está desviado tu tabique nasal. Todos sin excepción, tenemos una ligera desviación de ese tabique óseo nasal. ¿Sale? Ahora, entonces decíamos, la primera parte de este borde anterior se articula con el etmoides. La segunda porción, esta que voy a marcar acá, esta otra parte, sería el cartílago septal de la nariz. No se escucha cómo se llama. Entonces, esta parte, la segunda porción del borde anterior, se va a articular con el cartílago septal de la nariz. Cartílago septal, S-E-P-T-A-L, septal de la nariz. O lo que es lo mismo, el tabique cartilaginoso. Lo que es lo mismo, el cartilaginoso. ¿Sale? Entonces vamos a verlo por aquí. Déjenme poner todo mi chute. Esfenoides. El tabique, perdón. Escuché un robot que habló, no le entendí. Digo, Ya está así, ve en mi cara así de...
Ay, 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 ay. Oye, si de por sí no hay ganas y luego aquí nos está echando. Bueno, ya ni quiero ver cómo quedó el video de esta sesión, pero bueno. Ahí cuando lo vean en el canal, pues ahí tengan paciencia porque está esto bien, Quedó bien, bien, Doc. todo bien. Vamos a hacer ediciones, ¿no? No, quedó bien, así nos da tiempo a anotar en el video. Bueno, si no entran en la clase, así les da tiempo. Ah, bueno, eso sí también es la pausa, la pausa. Bueno, a ver, déjenme quitar aquí tantito para que podamos ver adecuadamente lo que queremos platicar. Ahí está. Entonces, vamos a quitar también este. Entonces, para que se ubiquen, vean, así, quité prácticamente media cara, ¿vale? Quité media cara, ¿sale? Entonces, aquí está el bomber. Entonces, decíamos que tiene 4 bordes. El borde superior, que aquí, a ver, que acá, aquí lo estamos viendo, este borde superior, el de acá, es el que se articula con la cara inferior del cuerpo de los esfenoides, es decir, con la cresta esfenoidal, ¿sale? Luego decíamos el borde anterior, este que estoy señalando acá, este borde anterior, se articula en 2 partes. Una, la primera porción con la lámina perpendicular de nuestro etmoides, aquí lo estamos viendo. Y luego la siguiente porción, toda esta zona, se va a articular con el cartílago septal o el tabique cartilaginoso. Luego, el borde inferior, este es el que no habíamos platicado, el borde inferior, que es este mero, este de acá. Este borde, el borde inferior, se va a articular con los 2 huesos maxilares cuando están articulados. ¿Sale? ¿Te acuerdas que en esta porción de los huesos maxilares, cuando se articulan en su línea media, forman algo que se llama la cresta nasal? Entonces, el borde inferior del hueso vomer se articula con las crestas nasales de los 2 huesos maxilares. ¿Sale? Con las dos crestas nasales de los huesos maxilares. Y entonces, les decía, el que faltaba por platicar era, voy a quitar tantito aquí el esfenoides, vamos a quitarlo. Acá está. Aquí estamos viendo desde la parte posterior todo. Entonces, acuérdate, aquí está nuestro vomer, el borde posterior, les decía, es libre completamente y va a delimitar lo que es la abertura posterior de las cavidades nasales, que se denominan coanas. Entonces, esta cara, aquí por delante de la cavidad nasal, las aberturas anteriores se llaman fosas nasales. Acá, fosas nasales. Una derecha, izquierda. Propiamente al interior, ya le decimos que es cavidad nasal. Y ya cuando vemos su salida posterior, la abertura posterior es las coanas, tanto derecha como izquierda. ¿Sale? Ahora, este hueso, bueno, pues ya aquí lo platicamos con quién se articula. Se articula prácticamente con el etmoides, el esfenoides y con los 2 maxilares. ¿Sale? Ahora bien, de importancia, decíamos, estructural de este huesito, bueno, conforma el tabique óseo nasal,
¿sale? Está recubierto por una pequeña capa de mucosa que le da por donde escurren arterias y nervios propios de la cavidad nasal. Cuando personas tienen algún golpe, reciben alguna situación traumática en esta zona, pueden fácilmente alterar la estructura de articulación entre el vómer y la lámina perpendicular del omoides, lo que conocemos como una desviación del tabique, y esto requiere forzosamente una intervención quirúrgica para la corrección del mismo, ¿sale? Y después, en personas que tienden a consumir sobre todo las sustancias inhaladas, sobre todo los cristales de cocaína, estos cristales pueden empezar a lastimar primero el tabique cartilaginoso y posteriormente empezar a hacer una eh, erosión y vasoconstricción e isquemia de este tabique óseo nasal, ¿sale? Entonces un huesito, si bien hasta cierto punto sencillo en cuanto a su estudio, importante en su estructura por la parte que ayuda a conformar, ¿sale? Si tengan alguna duda, pregunta, comentario, señalamiento. Todo en orden y bajo control.